Muy bien. Ahora sí, buenas tardes a todos y todas. Este, Les estaba preguntando si tienen alguna duda, algún comentario con respecto a lo que vamos viendo hasta el momento. Vamos a iniciar, que en realidad todas las clases iniciamos con nuevos temas. En este caso vamos a analizar la cuestión de la identidad, que está estrechamente vinculado también al tema que vamos a ver en el práctico. Lo que pasa es que en el caso de los teóricos, la visión es más general para contextualizar lo que ustedes van a ver en el caso particular de los textos que están analizando. ¿Sí? De todas maneras, les había estado comentando, por un lado, la actividad de la jornada, que la venimos haciendo en la facultad desde la carrera de turismo. Habíamos iniciado primero con Humahuaca, porque es la expansión académica más antigua, digamos, que se inició antes, pero en esta jornada ya participa la expansión también del Carmen. Han habido presentaciones de ponencias. Ha sido una actividad bastante interesante. Les comentaba que las universidades no solo son centros de promoción, digamos, de los conocimientos, sino también de producción de nuevos conocimientos. Y lo que se suele hacer en este tipo de jornadas es dar cuenta de los avances de las investigaciones, de los nuevos conocimientos que vamos produciendo, no solo los docentes, sino también los estudiantes. Se los comento, no sé si ya lo han conversado en otras cátedras, pero son actividades que suelen ser muy importantes, también son muy importantes en el proceso de formación profesional, porque les permite ir acercándose a la realidad del turismo, a la problemática, a la caracterización. Siempre son múltiples los aspectos que se analizan desde las distintas disciplinas que componemos la carrera, y entonces les permite tener una mirada variada en torno al problema. Si no han tenido oportunidad de participar todavía, mañana sigue la jornada, así que si tienen oportunidad, les recomiendo que participen. Ahora empezamos con la clase del día, ya que no he recibido consultas ni dudas. Les decía que el tema de hoy tiene que ver con la identidad. A ver qué, ahí está. Se me fue. Ay, me dan un segundo, se me fue la diapositiva. Y ahora, ahí está. La identidad. Este, Me gustaría que me digan si tienen alguna idea de lo que significa o de lo que es la identidad. ¿Alguien se anima a compartir, por favor? ¿Qué es algo propio, profe? No hace falta que sepan una definición desde el sentido común. En los medios de comunicación, la identidad es un concepto que
es lo que lo hace único. Daniela, ¿nos podés explicar eso? Dale, Eugenia, también te escuchamos. ¿Podés, Daniela, abrir el micrófono y después Eugenia? Ah, Daniela no puede. ¿Y vos, Eugenia? Hola, profe, sí, sí puedo Dale, hablar. dale. Rasgos y características que nos diferencian, ¿puede ser? Sí, pero ¿nos diferencian como individuos o nos diferencian como grupos? Yo creo que personal y una instancia social como grupo. Bien, bien. También hay una instancia, porque la identidad, digamos, cada individuo está conformado por múltiples identidades, ¿no? Tenemos una identidad nacional, pero también tenemos una identidad de género, que nos agrupa. Si bien en todos los casos es social, nos va agrupando con distintos grupos, ¿no? Por ejemplo, no hay una única identidad, sino que cada individuo tiene múltiples identidades, la identidad barrial, ¿sí? Pero esto que les pongo en la primera filmina, la cuestión de identificar a las identidades, de enseñar las diferencias, de teorizar, de construir categorías que sirvan para explicar y para describir estos fenómenos, estos procesos que dan como resultado a la conformación de colectivos, tanto culturales como sociales, son centrales, digamos, a partir de dos procesos, ¿no? Un proceso que en realidad es fundante en el caso de lo que hemos venido discutiendo desde que empezamos con esta cátedra, que es la expansión colonial, ¿no es cierto? Y por otro lado, hay otro elemento que también resulta fundante y que es la conformación de los estados-nación. Es muy importante y ha sido en particular muy importante el estudio de la identidad en el caso de la antropología, que ha sido la disciplina que más analizó estos temas, ¿no? Este tema en particular. Y entonces aquí tomo para hablar de la cuestión identitaria un fragmento de la tesis del doctor Slabuski, que él está investigando y analizando acá en Jujuy la cuestión identitaria, y él dice que no es un baladí, que no es una discusión meramente conceptual la cuestión identitaria, sino que arrastra un conjunto de opresiones constitutivas, generadas desde el mismo momento en que se comenzó a desarrollar el proyecto universalizador de Occidente, ¿no? Y básicamente desde que las condiciones tecnológicas, él se centra mucho en la condición, en las condiciones de posibilidad que generaron las nuevas tecnologías y que facilitaron la expansión. Él, por ejemplo, ha sido nuestro profesor en la carrera de grado en antropología, y también yo he trabajado antes varios años con él en la cátedra de teoría e historia de la antropología, y él dice que la expansión de Occidente fue posible gracias al descubrimiento de nuevas herramientas tecnológicas para la navegación, que en la antigüedad, si bien ya se construían barcos gigantescos con los que se viajaba muchos kilómetros, generalmente esos grandes viajes se hacían siguiendo las costas, ¿no es cierto?, del continente. No se lanzaban a mar abierto, además de que creían que el mundo se acababa, ¿no es cierto? Había una incertidumbre ahí con respecto
a qué es lo que pasaba más allá del horizonte, y entonces no se habían lanzado a mar abierto, que es eso lo que hace justamente Colón, ¿no? Que con estos sistemas de orientación, digamos, van a seguir un rumbo trazado, por estos sistemas, estas nuevas tecnologías, que en realidad en este momento son sumamente rudimentarias, pero que se lanzaron a la mar y ahí comprobaron que la Tierra es redonda y que pueden dar vuelta, ¿no es cierto? Y que fue eso lo que hizo posible en primera instancia la expansión. Y entonces, a partir de eso, las teorías sobre de la identidad emergen fundamentalmente del proceso europeo de conformación de los estados nacionales, ¿no? ¿Y qué es lo que implica, digamos, la conformación de los estados nacionales? Porque actualmente, para nosotros, digamos, nuestro Estado-nación y todos los países son algo dado, ¿no? Como parte de la naturaleza, pero en realidad la historia de los Estados-nación no tiene más de 200 años, ¿no? Y estos Estados-nación van a surgir como consecuencia de la caída del antiguo régimen y también del cambio en la economía, por ejemplo, ¿no? Que van a ser condiciones de posibilidad para el cambio, que es un cambio histórico. Hasta acá se entiende más o menos lo que les estoy explicando. Profe, yo tengo una duda. Dale. Ahí en la filmina anterior, en el Sí. segundo ítem, dice como que es una cuestión identitaria, yo entiendo leyéndolo, con la llegada de los colonizadores, que toma forma con la llegada de los colonizadores. ¿Eso quiere decir o no? No, 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 no. En realidad se empiezan a construir imaginarios con el descubrimiento del otro, digamos, ¿no? Que el descubrimiento de América, si pensamos en el descubrimiento de América en el siglo XV, vamos a ver que se conoce una parte del planeta que no se conocía, ¿no? Personas, grupos, y entonces va a desatar, como les contaba en la primera clase, una mirada diferente sobre el mundo, ¿no es cierto? Incluso los teóricos latinoamericanos están afirmando que la modernidad inicia en ese momento, ¿no? Con el descubrimiento de todos los espacios del planeta, de todos los continentes, digamos, porque es gracias a esa acumulación primaria, a esa gran extracción de recursos económicos que se hace desde América hacia Europa, que no solo tiene que ver, por ejemplo, con el oro y la plata, con los minerales, sino también con un montón de otros recursos, ¿no? De alimentos, por ejemplo. Muchas veces cuando se habla del viejo mundo con respecto al nuevo, se está pensando en Europa como una región que ha sido de alguna manera depredada. Ya en el siglo XV, digamos, están teniendo problemas medioambientales y se encuentran, incluso hay relatos de América como si fuera la tierra prometida, ¿no es cierto? El paraíso. Este, es un cambio en la concepción del mundo, pero aún así, en esa época, van a pasar muchísimos años. Si nosotros pensamos en la conformación de nuestro país, es del siglo XIX, ¿no es cierto? 1810. En el caso
de la Revolución Francesa es en el siglo XVIII, pero en realidad las revoluciones, o en el XVII, las revoluciones van a estar inspiradas, las revoluciones del resto del mundo van a estar inspiradas en el caso francés. Para hablarles de la cuestión de las naciones, avancemos un poco más a ver si vamos disipando las dudas. El surgimiento de las naciones, dice Benedict Anderson, que es uno de los antropólogos que investigó en particular este tema, él está definiendo a las naciones como comunidades imaginadas. ¿Y por qué él dice que porque las naciones son comunidades imaginadas? Porque son comunidades tan grandes que por más cantidad de gente que conozcamos de nuestro país, por ejemplo, nunca vamos a conocer a todas las personas. Entonces nos imaginamos que pertenecemos a esa gran comunidad, pero no los vemos a todos, ni siquiera, por ejemplo, que nos identificamos también como jujeños. Por más gente que conozcamos en Jujuy, no vamos a conocer a todas las personas que viven en nuestro mismo tiempo en Jujuy, ¿no? Y entonces por eso Benedict Anderson está diciendo que las naciones son comunidades imaginadas. Estas comunidades imaginadas a la vez están geográficamente delimitadas, ¿no? Porque aunque pensemos en el país más grande en términos de cantidad de superficie de kilómetros cuadrados, es finito, o sea, tiene límites definidos, ¿sí? Cada nación tiene sus límites y además tiene una forma de gobierno, o sea, ejerce una soberanía sobre su territorio. Incluso él está problematizando más y él está diciendo, un grupo decide conformar su propia nación, su propio Estado-nación para tener el control sobre ese espacio territorial, ¿no? Pero que es un imaginario, dice Benedict Anderson, que surgió de un proceso de destrucción, digamos, de caída, de tres concepciones que eran muy importantes y que las podemos ver en este caso en el PowerPoint, que dice la idea de que una lengua escrita, recordemos, la escritura es muy importante en este proceso de imaginación, de construcción de imaginarios, porque los textos escritos más antiguos, en general, estaban escritos en los idiomas religiosos, por ejemplo, el latín, que eso permitía acercar a las personas de una misma condición religiosa, ¿sí? Con el tiempo y con el surgimiento de la imprenta, eso va a ir cambiando y entonces ya van a dejar de ser unas lenguas particulares, sino que van a ser las lenguas madres con las que se van a empezar a producir los nuevos textos, y eso va a contribuir de alguna manera al cambio en la concepción a los cambios en los imaginarios, ¿no es cierto? El segundo punto que está señalando Benedict Anderson es la creencia de que la sociedad estaba naturalmente organizada alrededor y bajo un centro elevado, que serían las monarquías, ¿no es cierto? Que eran personas diferentes, incluso en algunos casos se creía que tenían poderes sobrenaturales o divinos, que les permitían gobernar. Esas ideas también van a cambiar, si bien no ha sido un proceso lineal y uniforme, pero todos esos imaginarios han ido cambiando, y junto a eso la concepción de la temporalidad, ¿no? Y de la historia, que antes se creía que lo divino y lo histórico era indistinguible, y en realidad los avances que tienen que ver con los aportes al conocimiento de las ciencias sociales, de la ciencia en general, que van a
dice Benedict Anderson, la declinación lenta y desigual de todas estas certezas van a dejar paso hasta a este nuevo imaginario. Recordemos que en este proceso también que está surgiendo o se está consolidando, digamos, el mercado capitalista, donde los comerciantes van a tener un rol muy importante, que va a ser la burguesía, digamos, y entonces van a empezar a cambiar las formas de organización y sobre todo de distribución del poder. Y entonces es en ese contexto que van a surgir los estados nacionales. Siempre inspirados en la Revolución Francesa, por ejemplo, los emblemas de diferenciación, además de la delimitación del espacio geográfico, tiene que ver con la creación de una bandera propia. En el caso nuestro de Argentina, como en muchos otros países, se utiliza la bandera tricolor, digamos que está inspirada en la bandera francesa, pero con colores que van a identificar al Estado argentino, ¿no es cierto? Tenemos una fecha de creación de nuestra bandera y la conmemoramos. También la necesidad de tener un himno, también el escudo que va a diferenciar a nuestro país, y de esa manera se van a ir conformando, no solo en el, yo les presento el caso argentino porque es el más próximo para nosotros, pero en general los estados-naciones se van a ir conformando de esa manera, ¿no? En el marco de estas naciones, sí, esa es la que sigue. Una de las primeras políticas que se van a asumir desde los distintos estados-naciones es la homogenización cultural, ¿no es cierto? Y entonces en este proceso de homogenización, que no solo lo asume en primera instancia, digamos, los nacientes estados-nación, sino que tiene que ver con este proceso de expansión de Occidente que primero, o en lo que los teóricos latinoamericanos llaman la primera modernidad, tiene que ver con la evangelización, pero que ya durante el proceso de expansión de Occidente tiene que ver con la occidentalización, ¿no? La idea de la necesidad de civilizar a todas las poblaciones del mundo. Entonces, sobre la base de esta necesidad de homogeneización surgen dos cuestiones. Por un lado, la definición de una doble alteridad cultural, una al interior de Occidente. Nos acordamos cuál es la alteridad, ¿no es cierto? La alteridad cultural es un concepto que ya hemos visto, crecemos y nos desarrollamos como individuos en relación con otros, a su vez también como sociedades con respecto a otros grupos sociales, ¿no es cierto? Va a haber una primera alteridad que tiene que ver al interior de Occidente entre distintos grupos que son parte de Occidente, y entonces Benedict Anderson está mencionando, por ejemplo, a los judíos, ¿no es cierto? Él está diferenciando los grupos cristianos, por ejemplo, de los judíos, las distintas religiones al interior de Occidente, los distintos grupos. Y por otro lado, una alteridad que él le llama externa, que tiene que ver con tiene que ver con la relación de Occidente con los otros no occidentales, ¿no? Que va a ser, en este caso, lo que estudia la antropología, pero Occidente está pensando en esos otros no occidentales como diferentes. ¿Se acuerdan que cuando vimos el desarrollo de la teoría antropológica, vimos que Occidente pensaba desde una perspectiva etnocéntrica que los otros no occidentales, todos aquellos que no formaban parte de su territorio y de su cultura, eran inferiores, ¿no es cierto? Se creía
desde la perspectiva evolucionista, que había personas, grupos más evolucionados que otros, siendo Occidente la civilización, es decir, el grupo superior, digamos, hasta dentro de una perspectiva racial, digamos. Y entonces esto generó procesos de diferenciación dentro de las estructuras sociales que han contribuido a la definición o a la diferenciación de las distintas clases sociales y las relaciones que estas clases establecen, ¿no es cierto? Y lo hemos visto desde el periodo colonial también. Que van a conformar esta entidad integrativa, dice Benedict Anderson, a la que se denominó sociedad. Hasta aquí nos vamos entendiendo. Sí, profe. Bueno, entonces vamos a ver que hay unas identidades a las que la antropología va a llamar identidades hegemónicas en contraposición a otras identidades que les van a llamar las identidades de los oprimidos, ¿no es cierto? ¿De quiénes serían las identidades hegemónicas? ¿A quién les parece que corresponden? A los europeos, Tal al cual. occidente. Pero lo vivimos de una forma que no sé cómo lo ven ustedes, pero yo como estudiante, digamos, de antropología, significó, digamos, una ruptura en mi mente cuadrada, comprender cosas como esta, porque en realidad era tan natural que yo creí que normalmente era así, ¿no es cierto? Pensar que el lugar de los grupos dominantes, digamos, no es algo que me haya cuestionado, ¿no? Y tampoco me había cuestionado el lugar de Occidente como la cultura más desarrollada, ¿no es cierto? Y se constituyen a través del desarrollo de la ciencia, ¿no? Que, por ejemplo, para Mary Louise Pratt, que investigó en la cuestión de los imaginarios, cómo se construyen y se consolidan a través del tiempo, son procesos que llevan mucho tiempo, pero que se van constituyendo en función, en este caso, del proceso de construcción del conocimiento científico, ¿no? Ellos a través de la construcción de la ciencia se van apropiando del mundo, Occidente se apropia del mundo, por ejemplo, a través de las ciencias naturales, los sistemas de clasificación que aprendimos en biología, por ejemplo, ¿no? Cómo clasificamos a las plantas por la especie, cómo nos clasificamos a los mismos humanos, digamos, cómo reconocemos los ríos, las formaciones geográficas, todos esos elementos se van a desarrollar en Occidente, y eso es lo que Mary Louise Pratt dice, que de esa manera, al nominar a los accidentes geográficos, al nominar a las plantas, al nominar a todas las especies vivas de nuestro planeta, Occidente se apropió de ellos, invisibilizando todos los conocimientos previos que tenían los pobladores locales sobre su propio territorio, ¿no es cierto? Y entonces ellos se constituyen en el lugar del saber en contraposición a los otros no occidentales que no saben, por ejemplo. ¿No es cierto? Y así se constituyen en propietarios de ese lugar de enunciación, dice el doctor Slabuski también, neutro, ¿no? Que se construye desde la ciencia. Ellos tenían una fe, y no les digo que con esto no quiero decir que es algo hipócrita de ellos
haber inventado, que lo hicieron conscientemente, no, tiene que ver con procesos históricos que van construyendo esos imaginarios, y ellos también creían profundamente en eso, que además les venía muy bien, pero que creían, digamos, y entonces ellos a través de la ciencia iban a producir, a reproducir, a socializar, a civilizar a todas las sociedades, ¿no? Y entonces empezaron a construirse estos grupos, digamos, de identidades hegemónicas con respecto a las identidades de los oprimidos. Entonces, en contraposición a esto que decimos de las identidades hegemónicas, vamos a tener las identidades de los oprimidos, que en realidad son inciertas porque se van a construir bajo la mirada de este occidente civilizado, que le está diciendo que está bien y que está mal, cómo debe ser, incluso ahora, ¿no? Ya no es el occidente abstracto, digamos, pero tenemos el Fondo Monetario, tenemos la Organización Mundial de la Salud, un montón de organismos internacionales que nos están diciendo qué está bien y qué está mal, sobre todo a los países del tercer mundo, como es el caso de Argentina, por ejemplo, que podríamos pensar en nuestro país como oprimido, ¿no? Dice, esas identidades inciertas se construyen bajo la mirada vigilante del opresor, identidades donde las necesidades de reproducción de la vida se mezclan con el terror, el odio, el consentimiento y la resistencia, donde los ojos del hombre blanco quiebran el cuerpo del hombre negro. Justo los últimos días estuve leyendo para mi tesis doctoral un texto de un antropólogo de Catamarca, que él está analizando la violencia institucionalizada desde la colonización, ¿no? Y él afirma que hay una violencia tan extrema cuando inicia la colonización, que es una violencia de muerte, que yo lo pensaba también en términos de las enfermedades. ¿Se acuerdan que siempre que pensamos en la colonización, estos hombres que vinieron en barco desde España estuvieron muchos días en esos barcos casi sin agua y que tenían algunas enfermedades para las que los nativos americanos no teníamos anticuerpos, y entonces sin necesidad de matarlos con un cuchillo o con agresión física, también mataron y diezmaron a la población americana, y eso también debe haber generado o contribuido a este terror, a estos resentimientos, ¿no? A estos procesos tan complejos que han ido constituyendo los países del tercer mundo, o en este caso Latinoamérica. Y entonces acá vamos a ir a la reflexión que nos está proponiendo Néstor García Canclini. Es un antropólogo argentino que durante la dictadura militar se tiene que exiliar y se refugia en México. Tiene la oportunidad de hacer su doctorado en Francia, y entonces lo dirige Pierre Bourdieu, ¿no? Entonces tiene una mirada burdiana bastante interesante. Estuvo para este artículo en particular, García Canclini estuvo en Argentina, acá en Jujuy, en nuestra facultad. La carrera de antropología se fundó en el año 84, así que tenía menos de 10 años de creada la carrera de antropología, y se creó nuestra facultad, también es una de las carreras fundadoras, la carrera de antropología, y entonces como que generaba mucho entusiasmo, digamos,
integrar otras miradas para mirar a nuestro propio territorio, ¿no? Y fue bastante interesante esta presencia de Canclini en nuestra facultad. Y él está analizando las paradojas de la reflexión y la investigación empírica sobre las identidades en el contexto de la globalización. Ya vimos qué es la globalización. Todos entendemos de qué estamos hablando cuando hablamos de globalización. Profe, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Alguien habló? ¿Lo escucho? ¿Se escucha, profe? Sí, ahí sí. Es muy interesante lo que está abordando. No quería interrumpir anteriormente, primero me quería situar temporalmente, no sé si hablaba de la paz de Westfalia de 1789 o de 1946 en adelante, cuando hablaba acerca del Estado, ¿sí? Eso primero. Segundo, cuando hablamos de globalización estamos hablando de la interrelación ya de todo, no solamente de los estados, de las organizaciones, de la cultura, de todo el sistema completo. Eso es lo que entiendo de globalización. Y es Sí, muy interesante, cuando ya hablo acerca de Bourdieu, por ejemplo, de Pierre Bourdieu, estamos hablando ya del conjunto de valores que seguramente el autor nos está ofreciendo, ¿no? Esta apertura no solamente de la identidad propiamente dicha, sino de todo el conjunto completo de su bagaje, como para poder conceptualizarlo. Claro, porque ya cuando estamos hablando de Bourdieu, estamos hablando de las perspectivas críticas dentro de las ciencias sociales, donde la mirada cambió no solo en Latinoamérica, sino también en Occidente con respecto, por ejemplo, al caso de las identidades, ¿no? Cuando ya estamos hablando de la globalización, estamos hablando de los 60, los 70 para esta época. Lo que no me quedó muy claro es lo que dijiste antes sobre el Estado-Nación. No, porque lo que pasa es que estaba tratando de ver, de describir más que nada la conformación de los estados, los elementos de los estados, que hoy en día aún hay, por ejemplo, identidades o territorios indígenas o territorios, en este caso con el País Vasco, que ellos están reclamando su territorialidad, su identidad nacional. ¿Sí? Porque reúne los elementos del Estado-Nación que después del 1946 comenzaron a respetar o a descolonizar en este caso. O sea, si tienen poder, si tienen territorio, si tienen gobierno, yo también tengo la necesidad de poder autogobernarme y poder tener mi identidad. O sea, pensé que iba en ese sentido, profe, por eso me quería situar en la temporalidad. Y por ejemplo, acá Sí. las naciones mapuches, por ejemplo, dicen, bueno, está bien, nosotros vivimos dentro de un territorio argentino, pero también tenemos nuestro territorio nacional, nuestro territorio nación, porque cumplimos con todos los elementos del Estado para poder tener nuestra propia autodeterminación. Hay una confrontación más que nada filosófica y muchos se asustan con lo político porque eso incluye muchas otras cosas. Es más, el Collasuyo podría decir lo mismo. Bueno, también nosotros nos desprendemos, ya no somos Argentina, no somos Bolivia, no somos parte de Chile, y bueno, somos parte de Perú y queremos también que nos reconozcan esta parte de la identidad, ¿no? O sea, en ese sentido, profe, disculpe. Es muy complejo, sí, y se me fue, digamos, el ejemplo, pero por ejemplo, si pensamos en el caso del Estado-Nación argentino, digamos, la revolución empezó en 1810, duró 15 años hasta 1825, y después el proceso de organización nacional se extendió casi hasta 1800, fines de 1850, digamos, con el proceso de unificación nacional, que no fue el mismo caso en el resto de Latinoamérica, pero que compartimos de alguna manera la época de las revoluciones en Latinoamérica, pero que una de las primeras políticas que asume el Estado argentino es de homogenización, ¿no es cierto? Y entonces se tiende, por ejemplo, a la homogenización de grupos tan diferentes como el mapuche o el
Coya, y así, por ejemplo, las poblaciones del Chaco, ¿no? Incluso el Estado argentino, después del proceso de unificación, también va a avanzar sobre lo que llaman el desierto, que paradójicamente no es un desierto, porque es la pampa húmeda y la Patagonia, que la van a anexar al territorio argentino a través de la conquista del desierto, ¿no? Que atendido por un lado al exterminio de una parte de la población, no a toda, porque en realidad se necesitaba para construir un país desarrollado brazos, ¿no? Mano de obra, y entonces se va a quebrar, se va a buscar la manera de quebrar a las poblaciones originarias, y uno de los elementos más importantes que instrumenta el Estado argentino, además del exterminio, es la educación, ¿no es cierto? A través de la que va a tratar de homogeneizar esa concepción de la historia, de las tradiciones, ¿no? Va a esencializar lo que va a caracterizar a nuestro país, por ejemplo, y cuáles van a ser los emblemas que nos van a diferenciar. Hola Vanessa, que nos van a diferenciar de los otros países. Pero que en la actualidad, y eso es lo interesante de García Canclini en este caso, es la discusión y la reflexión en contraposición a esas ideas estáticas que tenía la antropología en particular, y las ciencias sociales en general, y sobre todo también era una mirada construida desde Occidente, ¿no? Desde esta ciencia de Profe, Occidente. Sí, disculpe, cortito nada más, no, prometo no interrumpir más. Estamos hablando entonces de una descolonización del conocimiento, del saber. lo ¿Podemos que se aproximarnos propone a eso? desde Latinoamérica, sí, las teorías contemporáneas, digamos, y dentro de ese grupo se podría incluir también a García Canclini, tienen que ver con una corriente latinoamericana de descolonización del pensamiento. Y en realidad es más o menos ese el ejercicio que nosotros les queremos proponer desde la antropología para pensar también en el turismo, ¿no? De mirar nuestra propia realidad desde distintas perspectivas, desnaturalizando aquellas cosas que las recibimos como naturales. Es lo que nos enseñaron en la escuela primaria, en la historia, es lo que aprendimos también en la secundaria, pero que también lo vivimos en nuestra realidad, y lo que estamos tratando de compartir con ustedes a través de esta cátedra es justamente un ejercicio, digamos, de reflexividad y de descolonización del pensamiento. ¿Lo ves vos un poco así o no? No queremos o no esperamos, digamos, que manejen todas las teorías, pero que sí nos vamos apropiando de algunos conceptos y desnaturalizando algunas concepciones muy arraigadas en nuestro pensamiento para mirar nuestra propia realidad y la práctica turística desde otras perspectivas, ¿no? De centrarnos de ese lugar de seguridad y de conocimiento para empezar a mirar otros aspectos de nuestra misma realidad. ¿Se entiende? ¿Qué les parece? ¿Alguna reflexión? ¿Algún compañero que quiera compartir? Hola Luciana, no hay problema, ¿te vacunaste? Sí, profe. También lo veo como ustedes intentan plantear la materia así
en eso que tenemos que, bueno, reconstruirnos, deconstruirnos y volver a mirar todo siempre, yo creo que respetando la diversidad, ¿no? También, Desde el habla hasta cuestiones de ritos, de celebraciones, que por ahí uno antes no tenía conciencia ni saberes y ahora sí. Entonces eso hace que nos cuestionemos algunas cosas que hemos aprendido, paradigmas que tenemos desde la familia, desde la escuela, desde la sociedad, desde distintos puntos de vista, ¿no? Y la verdad es que sí, yo ahora me cuestiono un montón de cosas más, muchas cosas cotidianas incluso, ¿no? está bueno. Está bueno problematizar. Es el principio del conocimiento científico también, ¿no? Dudar, problematizar y empezar entonces a profundizar sobre eso que nos llama la atención. Sol dice que es muy complejo para unos. ¿Nos podés contar algo de eso, Sol? Yo creo que es como dice mi compañera, que ahora que ustedes no implementan todos estos conceptos, uno tiene que volver a replantearse un montón de cosas, entonces me parece, a mí particularmente, creo que a alguno de mis compañeros seguramente, que le parece muy complejo abordar todo en nuestro día a día. Está bueno. Pero es interesante si ustedes lo pueden trasladar a esto complejo a su día a día, ¿no? Como que es como cuando uno aprende a usar una nueva palabra y la practica en distintos contextos. De esa manera se internaliza el conocimiento. Ahora, si no entra, este, puede pasar sin que les quede nada de esto que venimos discutiendo. Está, en este caso, García Canclini está señalando algunas paradojas que tienen que ver, dice él, en el contexto de globalización, cuando estamos analizando y reflexionando empíricamente. Él dice, recuerdan que les comentamos que la construcción de conocimiento antropológico se hace a través del trabajo etnográfico, que es el trabajo de campo, ¿no es cierto?, en la interacción con otros. Y a partir de ahí, de ese trabajo que es necesariamente empírico, vamos a construir nuevos conocimientos. Entonces, él dice, ahí se contraponen, digamos, dos miradas, una que tiene que ver con el constructivismo, que está más vinculado a la mirada contemporánea en torno al problema de las identidades, y él dice, el constructivismo va a ver a la identidad, dice, las ciencias sociales y las humanidades conciben las identidades como históricamente situadas, imaginadas y reinventadas en procesos, él dice, de hibridación, y esa palabra hibridación le ha valido muchísimas críticas. Podríamos pensarlo más como un proceso de transformación, ¿no? Donde entra a jugar un papel importante también la transnacionalización, ¿no? Este vínculo que señalaba el compañero en el contexto de globalización, donde vamos a recibir múltiples influencias y a su vez vamos a influenciar también lo que está pasando a una escala global. Y entonces, se creía también en ese contexto de los 90 en el que escribe García Canclini, que van a disminuir los antiguos arraigos culturales. En realidad, si nosotros estamos pensando que las identidades están históricamente situadas y que son reinventadas, recreadas permanentemente, eso no va a implicar que se pierdan nuestros propios arraigos culturales, por la influencia de otros, sino que esos arraigos culturales, y él mismo después más adelante lo dice, van a cambiar, ¿no es cierto? Van a tener
otras características, pero no van a dejar de ser propios. Y por eso seguimos seleccionando, hemos seleccionado este texto, porque en realidad, si bien es una mirada en la que él está tratando de predecir, ¿no? De adelantar lo que puede llegar a pasar, hay múltiples aspectos que en efecto han sido así y otros que no, ¿no es cierto? También se pensaba que en el contexto de la globalización, con el fin de las utopías, la identidad iba a tender a homogeneizarse y entonces que iban a disminuir los arraigos culturales, cuando en realidad lo que ha mostrado la historia, el tiempo, es que se han acentuado los arraigos. Si bien ha cambiado la forma en la que se percibe, en la que se resignifica y las influencias van a ser otras, no han disminuido, sino que se han acrecentado. Eso tiene que ver con el constructivismo antropológico, la visión contemporánea en torno a la construcción de las identidades. En contraposición a ello, lo define como fundamentalismo, como una visión fundamentalista, digamos, en torno a las identidades, que es la visión clásica, que dice los movimientos sociales y políticos absolutizan el encuadre territorial originario, como si, digamos, por ejemplo, el vínculo territorial del caso argentino fuera inmemorial, cuando en realidad tenemos memoria, tiene una fecha y da cuenta también de un proceso de emergencia y de consolidación del Estado argentino, ¿no es cierto? Entonces esa territorialidad no es tan abstracta, sino que es bastante concreta. Y entonces él dice, afirma dogmáticamente los rasgos biológicos y telúricos asociados al origen, como si fuera ajeno a las peripecias históricas y a los cambios que han surgido a través del tiempo, ¿no? Conciben la identidad como un núcleo duro y compacto de resistencia. Incluso hasta hace pocos años, y si lo miramos, nosotros últimamente siempre señalamos el ejemplo del caso mapuche, porque una de las críticas que se hacía desde los medios de comunicación, por ejemplo, era que los mapuches eran rockstar, que les gusta el rock, que les gusta otra música, que andan en camioneta, que se visten con ropas negras, que ya no se visten con sus ropas tradicionales, y en realidad lo que está mostrando, lo que ve la antropología y las ciencias sociales en general, es que esos procesos han cambiado, digamos, históricamente. Ellos tienen otros referentes identitarios que contribuyen a que se vistan, se representen ante otras personas de una determinada manera, y eso no implica que hayan abandonado su identidad cultural. Jorge, te escuchamos. Profe, claro, una ropa negra, una zapatilla, un cabello, no sé, rojo, lo que sea, no me quita que sea perteneciente de esa etnia o sienta que soy de esa nacionalidad. Nadie tiene el indiómetro de que te pueda decir vos sos o vos no sos. Es más, puede ser un gringo que siente la identidad y que diga yo siento porque estoy, y puede o no ser aceptado por las comunidades. Nadie, ni siquiera las propias comunidades pueden decir si no sos, no se animan. Pueden quizás criticar algunas concepciones, algunas pautas, pero es una línea muy delgada que alguien se anime o que tenga el indiómetro de poder medir la fineza o la puritud o la pureza, en este caso, de la identidad o de la pertenencia a un Estado-nación, ya sea mapuche, ya sea cualquier nación, en este caso indígena. La verdad que yo, por ejemplo, digo, bueno, yo soy Colla, fantástico, pero me gusta usar Adidas, me gusta usar el celular, me gusta manejar una 4x4, pero nadie me quita mi esencia de Colla. Claro, pero también tiene que ver con un arraigo, ¿no? Que
hay sectores, digamos, que tienden a desterritoriar, a negar, digamos, los derechos de las poblaciones sobre los territorios, cuando en realidad, por ejemplo, una de las políticas del Estado argentino, que como les digo, no son procesos plenamente conscientes, sino que tienen que ver con imaginarios de verdad que van a caracterizar a los distintos momentos históricos. Entonces nosotros lo que estamos haciendo, por ejemplo, en este caso, es mirar el pasado, pero desde la perspectiva que tenemos en este momento, ¿no es cierto? En este momento del conocimiento, de la discusión teórica, a deslegitimar los derechos de las poblaciones originarias. Y en general, como esta concepción cambió y fue lo que ha influenciado de alguna manera a los movimientos de resistencia y de demanda de derechos indígenas, que ha contribuido, por ejemplo, a la transformación. Ya les mencioné también en clases la modificación de la Constitución argentina, por ejemplo, que reconoce la preexistencia étnica y cultural de las poblaciones originarias, la preexistencia al Estado argentino, ¿no es cierto? Y entonces, si bien no tenían títulos de propiedad sobre los territorios, tienen derechos al territorio. Y tenemos ejemplos, por ejemplo, en el caso del relevamiento territorial de comunidades indígenas, han habido poblaciones que han debido migrar por problemas de inserción laboral, por distintas situaciones que se han ido presentando a lo largo de la historia, que se han encontrado, por ejemplo, en Buenos Aires, produciendo en el Cinturón Verde, que han accedido a la propiedad de la tierra en esos lugares, donde han arraigado su vida, porque aunque no sean originarios, por eso les digo esta idea fundamentalista que surge en contraposición a la idea constructivista, que tiende a tratar de esencializar y de vincular a un grupo con un territorio en particular. Entonces, por ejemplo, sabemos que hay población mapuche del lado argentino y del lado chileno. Ah, no, dicen algunos, los mapuches son chilenos, listo, que le den tierra a los chilenos, y en realidad la línea imaginaria que constituye al Estado-Nación argentino es posterior a los grupos mapuche. Sí, Jorge, te escuchamos. Perdón, profe, era el mismo ejemplo que usted está exponiendo acerca del territorio mapuche, que va mucho más allá de los límites territoriales argentinos que se trazaron después del 1800 en adelante. Con respecto al ejemplo que ponía de Buenos Aires, por ejemplo, hay una discusión muy grande dentro de las propias etnias, en la cual está bien, se fueron, están en Buenos Aires, no se desconoce que son hermanos indígenas, lo son, ¿sí? Pero la territorialidad está acá, la territorialidad está en el norte, está en Chaco, está en Salta, en Tucumán, ahí está el territorio. Allá son hermanos indígenas, no hay ningún problema, o son hermanos mapuche, pero la territorialidad estará por Neuquén, Río Negro. O sea, hay también una discusión. La identidad está, siempre se lo va a apoyar, se los reconoce todo, pero la territorialidad está en el lugar de donde es el lugar, independientemente de los límites provinciales o los límites nacionales, como el ejemplo que usted lo ha mencionado respecto a la nación mapuche. Pero el Estado argentino les ha reconocido sus derechos sobre el territorio donde habitan. Y entonces, por ejemplo, han accedido, ¿no?, a la propiedad comunitaria. No es una propiedad individual que la pueden enajenar o vender, es una propiedad comunitaria que les permite mantener su forma de vida en la actualidad en un territorio donde no se los puede expulsar. Sí, Jorge. Muy cortito, no prometo no meterme más. Está bien, pero hay una trampa en la redacción que usted dijo, que está perfecta. Reconocer la persistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. O sea,
Si nos reconocen la preexistencia étnica y cultural, es mucho antes del 94, antes de la consolidación del Estado. Pero al momento de nombrarme argentino fuimos, ya está, ya te embolcaron, ya a partir de ahora sos argentino. Y ahí está la trampita en la Además, redacción de la Constitución. tenemos digamos, somos un país pluriétnico, aunque no nos hayamos denominado así, pero está un país conformado por múltiples grupos, ¿no? Avancemos un poco más, Canclini está discutiendo un poco, está problematizando este tema en el medio, a ver si nos vamos aclarando. A ver si pasa. ¿No? Ay, no me deja ir a la siguiente diapositiva. A ver un momentito. ¿No la ven ustedes? No, profe. Mira. Y estábamos avanzando. Perfecto. No sé qué nos pasó. Que no me deja seguir presentando. A ver. Mira. ¿Se cambió? No, si No, cierra la... profe. No, profe. No, ¿no? Pero no. Haga clic aquí para volver a la videollamada. No. Si ustedes me siguen viendo. Bueno. Qué lástima que no podemos seguir. Va para que ustedes también puedan leer el PowerPoint. Después, de todas formas, lo subo al aula virtual. Si vieron dónde estoy subiendo, si les sirve de alguna manera. Porque no nos deja ver el... Profe, si sale de la presentación y vuelve a presentar otra vez. Ah, a ver. Ahí me salgo. Dejar de presentar. Ahí está, lo vuelvo a poner. Ah, pero me voy a poner la hoja que sigue. A ver. ¿Lo ven ustedes? No, ¿verdad? Ahora sí. Ahí va. Es las 7 vemos. Las 7, pero tenemos que ir a las 8. A ver. Ahí parece que cambió. Hay cambio, sí. Ay, no se pudo cargar el archivo, dice. Mm. Me parece que está lento el internet. De a rato los escucho cortados. ¿Ustedes me escuchan bien a mí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Ay, a ver, veamos si podemos avanzar. Ahora sí.
Ahora estamos peor porque estamos solo en la... Está re lento el internet. Bueno, vemos si van avanzando las diapos, llegamos a la... Y si no, seguimos. Acá García Canclini está profundizando las doctrinas fundamentalistas de los movimientos étnicos y nacionales, y él va a decir entonces que se desarrolla, digamos, un imaginario folclorizante, romántico, dice, en torno al nacionalismo político, que se van a aliar para lograr que las tradiciones de los distintos agrupamientos étnicos y socioculturales se ordenen en al menos 200 envases jurídicos territoriales llamados naciones. Sabemos actualmente que ese proceso cambió, ¿no es cierto? Mira, y no las deja avanzar. Incluso ahora hay muchos otros países que cuando Canclini escribió este texto no existían, ¿no? Por ejemplo, Yugoslavia, ahora son dos países, el país eslavo y el otro no me acuerdo cómo se llama. Hay muchos movimientos también de liberación, el caso español que mencionaba Juan también es un ejemplo significativo, digamos. Y entonces vamos a volver a esta conceptualización, digamos, fundamentalista para ver cómo se quiebra esta concepción, ¿no? ¿Qué es lo que caracteriza? Y lo que la caracteriza a su vez es lo que va a contribuir a la ruptura. ¿Me dan un segundito? ¿Las pueden ver a las doctrinas fundamentalistas ahora sí? Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo. No, sí estoy en la presentación, justo estaba pidiendo ayuda técnica acá para lograr que ustedes también vean la filmina. Dice, los habitantes de un cierto espacio debían pertenecer a una sola cultura homogénea, pensemos de nuevo en el caso argentino, digamos, y tener por lo tanto una única identidad distintiva y coherente, ¿no? Y esa fue una de las primeras políticas instrumentadas por el Estado argentino, la ocupación de las fronteras del Estado-Nación argentino. Otro elemento muy importante fue la centralización económica del país, en el centro del país. Las revoluciones, no sé si lo han visto en historia general, por ejemplo, durante el secundario, la Revolución de Mayo tiene que ver con el desarrollo, con la expansión muy grande económica que sufrió la Pampa Húmeda, o que sufrió o que benefició a la Pampa Húmeda por la reproducción ganadera, ¿no es cierto? Pero los mercados estaban concentrados en el Alto Perú, entonces todo lo que se comerciaba debía ingresar necesariamente desde Perú, no a través de los puertos, en este caso del puerto de Buenos Aires. Un intento por controlar ese puerto es la creación del Virreinato del Río de la Plata, por ejemplo.
¿no es cierto? Así la corona española quería seguir teniendo el control sobre ese puerto. Y los grupos, las oligarquías que se fueron desarrollando en esa zona, que fueron adquiriendo también cada vez mayor poder, fueron, digamos, de alguna manera las que impulsaron intelectualmente también esta revolución, ¿no es cierto? Y entonces eso es lo que evidencia de alguna manera las características que va a asumir el Estado argentino, ¿no es cierto? La cultura se formó en relación a un territorio y se organizó conceptual y prácticamente gracias a la conformación, ¿sí?, de colecciones de objetos, de textos, de rituales, que los afirman y reproducen los signos distintivos de cada grupo, ¿sí? También se estableció que se debía tener una identidad y que equivale, digamos, a ser parte de una nación. Incluso se llegó a invisibilizar de tal forma la multiculturalidad en Argentina al punto de creer que todos los argentinos somos descendientes de los barcos, ¿no? De esta repoblación del territorio argentino que se instrumentó desde fines del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, ¿no? Con esta migración europea a través de la que se abrió el país para repoblar de gente civilizada nuestro territorio, ¿no? Después resultó que no era la gente civilizada que esperaban, que habían idealizado, digamos, los ideólogos de este movimiento en Argentina, porque muchos de aquellos migrantes eran comunistas, eran anarquistas, y entonces no entraban ideológicamente en ese imaginario, pero que en definitiva de esa manera se fue constituyendo nuestro país, donde múltiples sectores quedaron fuera de esa descripción idealizada del Estado argentino, ¿no? Y entonces ahí García Canclini le va a llamar ficcional, ¿no?, a esta caracterización ficcional y arbitraria de esa descripción de los nacionalismos, y para eso toma dos ejemplos, da más ejemplos. Yo en este caso, de los ejemplos que da García Canclini, tomé uno de la literatura que dice Josefina Ludmer, mostró que el criollismo, al sacar de la ilegalidad la voz del gaucho y fundar un conjunto de marcas orales para la cultura y la política, también excluyó de la definición de ese ser argentino a los indígenas, a los indios, dice, a los negros y también a los inmigrantes, porque toma como referente del ser nacional argentino al gaucho, que vendría a ser el mestizo, ¿no?, que había sido, previo a eso, perseguido. Incluso Sarmiento creía que al ser mestizos eran, ya su sangre había dejado de ser pura porque no eran blancos, y entonces él creía que no servían ni siquiera para abonar el suelo, ¿no? Y de ahí que en las guerras siempre mandaban a los gauchos y a los indios a hacer como carne de cañón, ¿no? Después va a resultar, digamos, propicia la individualización del gaucho y se va a construir todo el imaginario del ser nacional argentino en torno a la identidad gauchesca, en contraposición, digamos, o en desmedro de los otros grupos que constituyen nuestro Estado.
Entonces, dice Canclini, la deconstrucción de los discursos nacionalistas y regionalistas, en el segundo ejemplo, para venir a Jujuy, que me parece interesante su presentación porque él se toma el trabajo de analizar textos antropológicos sobre Jujuy y de dar un ejemplo próximo, ¿no? Él está hablando en abstracto sobre esta cuestión étnico-nacional y la construcción de las identidades, y en su conferencia toma y da un ejemplo concreto del caso de la Puna en Jujuy, ¿no? Y entonces él dice, la deconstrucción de los discursos nacionalistas y regionalistas llevó a demostraciones equivalentes como la que resalta Alejandro Isla para el caso de la Puna. Alejandro Isla es un antropólogo de Buenos Aires que cuando recién se creó la carrera de antropología fue profesor en nuestra carrera e investigador. Siempre los profesores, como les decía antes, los profesores universitarios somos docentes, pero también investigadores. No solo tenemos que enseñar, sino también producir nuevos conocimientos. Ese era el caso de Alejandro Isla Canjujuy. Él investigó bastante en la Puna, pero también en los valles. Y Alejandro Isla decía, la Puna es un invento, una reconstrucción simbólica que varía si la homogenización la realizan los antropólogos histórico-culturales del Museo de la Plata, que son los antropólogos histórico-culturales, son los antropólogos de la primera mitad del siglo XX. Argentina recibió una influencia muy grande de la antropología alemana, italiana, ¿no? De la teoría difusionista, digamos, esos son, es la corriente dentro de Latinoamérica, la corriente histórico-cultural es característica del caso argentino, ¿no? Tuvimos antropólogos nazis, podríamos decir, eh, con una perspectiva, si bien no han tenido la oportunidad de desarrollar su pensamiento como en el caso alemán, probablemente no eran militantes, digamos, pero sí tenían esa clara impronta difusionista, digamos, que ha ejercido una influencia muy importante en el proceso constitutivo de la antropología argentina, por un lado, y la corriente Merlino y Rabey, que son docentes e investigadores también de nuestra facultad, pero que se graduaron en la década del 70, que van a tener una perspectiva distinta, digamos, han vivido y han trabajado acá en Jujuy haciendo investigaciones antropológicas, y dice, entonces los de La Plata subsumen la heterogeneidad a una tradición cultural común. Ellos dicen, todas las poblaciones originarias son iguales, es homogénea, digamos, ¿no? No hay diferencias en esos grupos. En tanto que para el segundo, los piensan más bien como campesinos y que constituyen un mar homogéneo porque están integrados, digamos, por mecanismos de reciprocidad y de trueque. O sea que el vínculo histórico que estos grupos han mantenido entre sí los ha homogeneizado, y entonces no hay diferencias ni al interior de ese grupo, ni con respecto al Estado-Nación al que están plenamente integrados, ¿no es cierto? Los grupos de la Puna están plenamente integrados a la sociedad nacional. Esto es una crítica de García Canclini a estas visiones esencializantes en torno a las identidades, ¿no? ¿Se entiende? ¿Se entiende el ejemplo que les estoy dando? Clarísimo, profe. Maravilloso. Buenísimo. Bueno, entonces hoy un sector extenso de la creación, difusión y recepción artística, dice Canclini, se realiza de modo desterritorializado.
desterritorializado porque hay creaciones que ya no van a pertenecer solo a un Estado-nación, sino que pertenecen a grupos de edad o de identidad. Los procesos no van a estar circunscriptos o las corrientes artísticas no van a estar circunscriptas estrictamente al caso argentino. Por ejemplo, pensemos en las características del arte en Argentina, sino que va a haber un conjunto de características que van a identificar a determinados grupos, a determinadas corrientes, que ya no tienen un arraigo estrictamente territorial. Él además está dando un ejemplo, por ejemplo, en el caso de la literatura, y él dice, será una estrategia del fundamentalismo para sostener un arraigo territorial cuando está tratando de caracterizar, por ejemplo, la literatura latinoamericana, el pensamiento latinoamericano, si es una estrategia fundamentalista para tratar de mantener ese arraigo, cuando en realidad gran parte de la producción y de la apropiación de las distintas corrientes, no solo artísticas, ¿no?, de pensamiento, son múltiples corrientes las que se intersectan a través de estos procesos, las que no van a estar estrictamente arraigadas a los territorios nacionales, ¿no? Y entonces dice cómo se las arreglan las industrias culturales y la masificación urbana para preservar culturas locales y a la vez fomentar una mayor apertura y transnacionalización de ellas, que conoce la historia. Y en realidad ya lo venía planteando desde antes, digamos, esta idea de la tendencia hacia la homogeneización que se vislumbraba al principio, terminó mostrando que se acentúan las diferenciaciones a pesar de las múltiples influencias. Tenemos los... Ay, se me fue. Perdón. Se me fue la última filmina. Ahí está. Y a través de este cambio en los soportes culturales de la identidad está tratando García Canclini de responder de alguna manera a esa pregunta que él mismo se plantea en el texto, ¿no es cierto? Y entonces dice, se propone analizar una identidad no como una esencia intemporal que se expresa, sino como una construcción que se relata. Interesa destacar cómo la modernización, masificación y globalización de las identidades va asociada a un cambio de los referentes culturales que ahora se forman a través de los medios electrónicos de comunicación y a la transnacionalización de la vida urbana. Todos estos elementos que está señalando el autor van a contribuir a la construcción esta de identidades desterritorializadas, pero que a la vez van a contribuir a acentuar las identidades propias, ¿no? Las identidades no deben ser entendidas solo por las diferencias, dado que se han convertido en escenarios multiétnicos donde diversos sistemas culturales se intersectan y se interpenetran. Entonces, volviendo, por ejemplo, al caso mapuche, un joven mapuche que le interesa, por ejemplo, y lo vemos en algunos grupos de rock pesado, de rock metálico, no solo entre los jóvenes mapuches, entre jóvenes aymaras en Bolivia que cantan y que tocan, ejecutan, producen música
de rock con contenido propio y en su propio idioma. Tienen una influencia desterritorializada y siguen un estilo característico, pero desde su propia cultura, ¿no? Cuando estamos hablando de estas cosas, es a eso más o menos a lo que estamos aludiendo. Se deben visibilizar la heterogeneidad, la conexión de varios códigos simbólicos en los grupos e individuos, así como los préstamos y las transacciones interculturales. Hoy la identidad es políglota, multiétnica, migrante, hecha con elementos cruzados de varias culturas. ¿Les queda más o menos claro lo que hemos venido viendo con respecto a la identidad y cómo se mira actualmente la identidad? Me gustaría que reflexionáramos juntos en estos últimos minutos sobre ejemplos que caracterizan a nuestra identidad, que los podemos estar mirando desde esta construcción intersectada, digamos, influenciada, intercultural, heterogénea. ¿Alguien quiere compartir algún ejemplo? Profe, Daniela, buenas vos. tardes. Ah, dale, hola, te escucho. Profe, la población de Santa Ana, pude viajar a Santa Ana en tiempo de escuela y me dio con la Sí. novedad de que, por ejemplo, tanto las niñas, las adolescentes, hasta las personas grandes, utilizan todas las mantas bordadas. Un ejemplo de identidad, bueno, obviamente eh, con pantalón de jean, pero todas utilizan mantas bordadas ahí en Santana, por ejemplo. Y tiene muy arraigada ahí el tema de su identidad de ese pueblo. ¿Podría ser? Sí, 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 sí. Tienen muy arraigada una identidad, pero también probablemente ven alguna novela mexicana o usan algún concepto. No sé si les pasa a ustedes con los chicos, pero mi hijo habla bastante neutro y dice pastel en vez de torta o algunas cosas así que tiene que ver con una influencia que trasciende los límites de la tradición o del lenguaje, el idioma nacional, pero que él sigue teniendo una identidad claramente jujeña, digamos, o argentina. Sí, así es, profe. Buenísimo. ¿Alguien más? Dentro de todas estas discusiones está el segundo texto que vamos a analizar en este práctico 2, que es el texto de Eric Hobsbawm. Es un historiador del siglo XX que sobrevivió, es judío y sobrevivió a la Segunda Guerra. Él estuvo en un campo de concentración y cuando terminó la guerra migró a Inglaterra y siguió produciendo desde ahí, y sus aportes han sido muy significativos, digamos, en relación a la historia universal, y él está analizando los conceptos dentro de estas comunidades imaginadas que constituyen las naciones. Él está hablando de los conceptos de tradición inventada, está definiendo lo que es una tradición, qué es una tradición inventada, qué es la rutina. Cuando lean ese texto, tengan en mente estos conceptos que, si bien tenemos ese artículo suelto, digamos, no el libro completo, Benedict Anderson, cuando está pensando en
tradiciones inventadas que se crean, estas tradiciones que se crean en un determinado momento de la historia para construir esa identidad, que en este caso va a ser las identidades nacionales, no las tenemos que pensar descontextadas de los imágenes de su época, y se creía, digamos, que era un avance sustantivo en la conformación de estas sociedades, en su actualización histórica en términos de construir una sociedad argentina moderna, ¿no? Pujante, digamos, tendiente a un desarrollo económico, a un aprovechamiento de los recursos naturales. Es todo un imaginario que no podemos hacer un análisis reduccionista de este proceso y pensar que los rituales que constituyen a nuestro Estado-Nación van a ser simples inventos, ¿no? Tiene que ver con un conjunto de elementos que se han construido y que se han ido consolidando en el imaginario histórico de nuestro país como elementos constitutivos para engrandecer a nuestra nación. Han ido cambiando, se han ido resituando a través del tiempo y nos han traído hasta donde estamos ahora, ¿no? No sé si las edades de ustedes, pero cuando nosotros éramos chicos pensábamos o nos enseñaban en la escuela primaria sobre los próceres, digamos, casi como si fueran seres sobrenaturales que tenían cualidades inalcanzables por las personas comunes, y que ellos habían sido los que habían creado este Estado grande y poderoso que era Argentina. Y después empezamos a ver, hubo un proceso de revisión histórica muy importante, de revisión y de reflexión crítica sobre nuestra propia historia, y empezaron a reflexionar sobre estas personalidades que habían sido destacadas como sobrehumanas, y se los empezó a ver como seres humanos con defectos y con virtudes, ¿no? De ahí viene, por ejemplo, esta reflexión en torno a Sarmiento, que él creía realmente en la necesidad del exterminio definitivo no solo de la población originaria, sino también de la población mestiza, para traer sangre pura occidental a poblar nuestro territorio nacional, para que de esa manera pueda ser la nación grande que ellos soñaban. Pero esa reflexión crítica es propia de nuestra época contemporánea, o de los últimos 30, 40 años, digamos. Antes las visiones eran distintas, ¿no? Incluso algunas visiones clásicas siguen predominando en las escuelas, o hay una combinación de elementos que van lentamente contribuyendo a este cambio en el pensamiento y a una mirada diferente sobre nuestra historia, cómo se constituye y qué es lo que nos caracteriza, ¿no? ¿Se acuerdan del ejemplo poco feliz que dio el presidente Fernández cuando habló de que los argentinos provenimos de los barcos, y dio el ejemplo de Brasil, digamos, como la crítica tan fuerte que recibió el presidente, que probablemente en otra época habría sido algo completamente natural? ¿Qué les parece? Desafortunado el comentario, profe, del presidente. La verdad que, o Pero para quizás propio de su educación, ¿no? De su educación que, que le han impartido y eso. O sea, cayó muy mal, más que nada para los que no creemos
que somos traídos de los barcos ni descendiente directo de europeos, prácticamente. Fue muy, no solamente nosotros, ¿no? Sino toda América, en realidad. Sí, sí, Jorge, tal Recibió cual muchas acá. críticas de México, especialmente justo ahí en México. Imagínense el lugar con tanta pluriculturalidad que tienen allí. Y Bueno, México ha recibido muchísima migración, muchísimos exiliados argentinos, antropólogos que nosotros conocemos, refugiaron en México y han contribuido a la construcción del conocimiento antropológico, esta corriente contemporánea latinoamericanista, digamos, que también ha visto bastante mal, pero actualmente nos parece desafortunado, nos parece vergonzoso, ¿no? Zulema, te escuchamos. Hola. Comentario. Yo coincido también con los compañeros que dijeron desafortunado, vergonzoso, pero también puede ser, ¿por qué no? Este, tal cual lo que piensan y por lo tanto no considera a la población argentina, de la cual es presidente, no considera sus verdaderos orígenes y no los tiene en cuenta. Entonces directamente él dijo lo que naturalmente piensa, que también puede ser otra opción. Por supuesto que cae mal a la mayoría, y si no a todos, por la En general, investidura, por decir es una persona preparada y cómo expresarlo así. Está bien que también se dijo que, bueno, improvisa, no tiene discursos escritos, pero eh, le salió lo que tiene adentro, sí, que me parece también que sí, igual en algún momento Cristina lo dijo, pero en otro tono, siendo presidente, y no tuvo las implicaciones que tiene actualmente, ¿no? Es como el proceso es dinámico y va cambiando y se va profundizando, o las miradas, ¿no? Van cambiando de manera tal que una misma afirmación en, en, en un lapso de 8 años o de 7 años puede tener implicaciones totalmente diferentes, ¿no? La verdad que es vergonzoso que él pretenda improvisar, ¿no? No se suele improvisar. Un presidente no puede improvisar, calculo yo, los profes tampoco improvisamos, nos preparamos para dar nuestras clases. García Canclini, que era un intelectual muy importante también, pero vemos cómo va cambiando nuestra identidad a través del tiempo y cómo hay ciertos aspectos, por ejemplo, para mí es muy significativo en este momento la problemática de género, ¿no es cierto? Las identidades de género y cómo nos ubicamos hoy en ese contexto las mujeres, y hay personas de cierta edad que probablemente ven estos procesos como superficiales o como si pudieran descreer de lo que pasa, cuando en la realidad vemos cómo van cambiando todo este tipo de cosas, ¿no? Y que tienen que ver también con los movimientos de resistencia o de demandas de derechos, que han ido acentuando determinados procesos, y entonces las miradas y la sensibilidad con respecto a determinados temas es mucho mayor que con relación a otros. Entonces hace que un error de estas características sea poco significativo en un momento y que tenga gran trascendencia en otros. Marta dice que fue discriminatorio. Ni siquiera me parece, está
tan naturalizado, por eso les decía, hay un conjunto de elementos que constituyen nuestro imaginario de Estado-nación, incluso cómo nos ve Latinoamérica. Latinoamérica ve a Argentina también como si fuera conformada únicamente por población blanca descendiente de europeos, ¿no? Que no tiene poblaciones originarias o que no es un país pluriétnico y que tiene diferencias, ¿no? Cuando lo hemos vivido un poco, por ejemplo, en estos intercambios del programa CRISCOS que tiene la UNJU con otras universidades de la región, y entonces algunos de nuestros alumnos, en particular, por ejemplo, los que más han aprovechado el programa CRISCOS son mayormente estudiantes de antropología y han ido a Perú y a Bolivia, a Chile también, y hemos recibido también estudiantes de Bolivia y de Perú que vienen y creen que acá en Jujuy, por ejemplo, que vienen de intercambio a estudiar un cuatrimestre en nuestra universidad, creen que va a ser Jujuy como Buenos Aires y que la mayoría van a ser blancos, y tienen todo un imaginario consolidado en torno a la población argentina que les extraña mucho, ¿no? Que les llama mucho la atención y que han compartido de alguna manera en las clases sus observaciones. Y entonces ni siquiera lo pensó, eso es la verdad para él, eso era la verdad para él hasta que la realidad le dio un bofetón y lo obligó no solo a repensar, sino a informarse y a disculparse y a un montón de cosas, que bueno, que en ese sentido, digamos, lo que nosotros, vuelvo al principio de esta clase, lo que nosotros les estamos proponiendo desde esta cátedra es desnaturalizar estas cosas y poder mirarnos como jujeños, como argentinos, como periqueños, como carmenses, desde otra perspectiva, poder mirar nuestras realidades, las problemáticas que nos constituyen, y reflexionar y pensar desde otras perspectivas, ¿no es cierto? La realidad tiene múltiples aristas, múltiples miradas. Si yo tomo mi botella, yo la estoy mirando de este lado y miro una cosa y ustedes desde el frente van a ver otras, ¿no? Y así podemos tener distintas miradas, que es un poco también lo que compartimos en los prácticos. ¿Les quedó alguna duda? Buenísimo, los dejo que descansen entonces 5 minutitos antes de que empiece la clase que sigue. Nos vemos el próximo martes. Chao, profe, hasta luego. Sí, Eugenia. Eh, No, Daniel, no los que escucho. me despedía nada más, profe, hasta luego. No se escucha. ¿Puedes repetir? Daniel o Eugenia, que no los escuché. Hasta luego, dice Orellana. Bueno, hasta la próxima. Ah, era despedida nada más. Buenas tardes, Bueno, profe. dale, Profe, Gisela. Sí, te escucho. le quería consultar, esta clase, ¿cuándo va a ser subida? Lo que pasa es que ando sin internet, estaba con los datos y se me entrecortó y por eso entré tarde. Ajá. ¿Para mañana ya Eh, estará o en sí, sí, yo hoy mismo la descargo y la subo, pero ya mañana va a estar Ok, disponible. Dale, bueno, muchísimas gracias, profe. Hasta luego, de hasta la nada. próxima clase. Hasta la próxima. Buenísimo.